Hola, vamos a comenzar con nuestro curso de Excel. En nuestra primera sesión vamos a trabajar con conceptos básicos, algunos conceptos generales, ¿no? El primero sería cómo vamos a abrir Excel. Recuerden que para abrir Excel, pues en el menú principal buscaremos el programa, en este caso, que lo tenemos acá, y generalmente vamos a encontrar Excel con un símbolo color verde, una X. Este es nuestro programa, nuestra aplicación de Excel. Si no lo encontramos ahí, dentro del área de buscar, podríamos también colocar ahí la palabra Excel y sin ningún problema nuestro programa debería de aparecer. Y por último, que es la opción que más nos gusta trabajar, porque es más rápida, es ejecutarlo. Recuerden que para ejecutar en el teclado buscamos la tecla de Windows, dejamos presionado, activamos la tecla R y al realizar eso se nos va a mostrar en pantalla una área a la que nosotros le vamos a llamar ejecutar, que es esta que estamos viendo aquí. Y en esta simplemente vamos a poner el nombre del programa, Excel. Vamos a dar a aceptar o vamos a dar un enter y en ese momento el programa se nos debe de abrir. Muy bien, ahora, ya que el programa se nos está abriendo, lo siguiente que vamos a entender es el concepto de qué es Excel. Cuando nos pregunten, o el concepto básico de Excel es que es una hoja de cálculo electrónica. ¿Ok? Eso es Excel. Cuando simplemente en alguna cuestión laboral, en alguna cuestión de trabajo nos pregunten, bueno, pero ¿qué es Excel? Pues Excel simplemente es una hoja de cálculo electrónica. ¿Ok? ¿Para qué sirve Excel? Esto sí es importante. ¿Para qué sirve Excel? Excel tiene muchas funciones, ¿no? Este programa que tenemos acá, pues tiene muchas funciones. Desde generar bases de datos, crear documentos automatizados, automatizar procesos. Es uno de los programas más importantes dentro de la oficina porque nos va a facilitar el trabajo en muchas áreas. Muy bien. Ahora, ya que estamos aquí en Excel, lo que vamos a hacer ahora es generar una nueva un nuevo libro de cálculo. Ok, aquí lo que voy a seleccionar aquí es la opción de libro en blanco, lo voy a seleccionar y listo. Ok, el siguiente concepto que debemos de entender es que tenemos nosotros este archivo de Excel al que le vamos a llamar libro. Entonces recuerden, las hojas de cálculo, bueno, los archivos de Excel son llamados libros. En Word sus archivos son llamados documentos. En PowerPoint sus archivos son llamados presentaciones. En Excel nuestros archivos son llamados libros y en la parte de arriba lo podemos ver, dice libro 1. Estos libros están formados por hojas de cálculo. En la parte inferior, si presiono signos de más, aquí nos va a mostrar la cantidad de hojas de cálculo. Entonces, nuestros archivos, que son llamados libros, pueden estar formados por una gran cantidad de hojas de cálculo. ¿Ok? Podemos ir agregando hojas de cálculo de esta manera y podemos eliminar hojas de cálculo dando clic derecho y seleccionando la opción de eliminar y voy quitando las hojas de cálculo. ¿Ok? Veamos. Lo mínimo que debo de tener de hojas de cálculo pues es una en un libro, ¿sí? Y lo máximo que puedo tener son 256 hojas de cálculo. ¿Ok? Puede variar ahí dependiendo de la versión de Excel que tengamos. Ahora bien, ya tengo mis hojas de cálculo, ya vi cómo manejo esta parte de las hojas de cálculo. Vamos a conocer algunos otros conceptos que son importantes. Las partes principales de la pantalla de Excel. La opción de en este caso lo que nosotros conocemos como pestañas, o en versiones anteriores se les llamaban menús. Estas que tenemos acá: pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de disposición, fórmulas, datos, revisar, vista. Estas pestañas que tengo yo aquí, ¿ok?, están conectadas con la cinta de opciones, que es la que estamos viendo en la parte de abajo. Entonces, si yo presiono la pestaña de inicio, la cinta en la parte inferior se modifica. Pestaña de insertar y modificamos. ¿Ya nos damos cuenta? Entonces, cada pestaña nos va modificando la cinta de opciones. Esta cinta de opciones que estamos viendo aquí abajo, que hace algunos años era llamada barra de herramientas, pero para las nuevas versiones ya se conoce como cinta de opciones. La parte fundamental de Excel, esta que tenemos acá, la barra de fórmulas. ¿Okay? Debemos entender que en Excel las fórmulas inician con un signo de igual. Cada cuadro que tenemos acá, al cual conocemos como celda, estos cuadritos que vemos aquí que conocemos como celdas, y estas celdas están formadas por la columna, en este caso que es la columna C, y la fila 2, la columna y la fila que las interceptan.
podemos decir que esta celda, cada una de ellas se nos convierte en una calculadora en el momento en que yo le pongo el signo de igual. Si yo pongo ahí igual y pongo un 2 por 2, al dar un enter voy a encontrar como resultado el número 4. Entonces tengo acá dentro de la barra de fórmula, me muestra el elemento que me hizo llegar a ese valor. Me dice la celda, tengo un número 4, pero la barra de fórmula me muestra, en este caso, la operación que me llevó a ese resultado. Si yo, por ejemplo, capturo un número 4 acá, prácticamente pareciera que es lo mismo, pero la barra de fórmula me muestra que aquí hay una fórmula y que aquí fue un valor que se capturó automáticamente. Entonces, bueno, en este caso, ese es uno de los elementos principales, la barra de fórmulas. Recuerden entonces, una fórmula siempre empieza con un signo de igual, aunque también puede empezar con un signo de menos. Menos 2 por 2 y me va a dar el resultado. Aquí el problema de usar el menos o también el más, también puedo poner más 2 por 2, ¿ok? Es lo siguiente. Cuando yo inicio una fórmula con valores como menos o como más, voy a tener problemas con las propiedades de los signos, en la cual voy a tener que multiplicar menos por menos, más por más, cuestiones algebraicas, y para evitar esos conceptos se dice que siempre debemos de empezar nuestras fórmulas con el signo de igual. Sin embargo, entonces ya nosotros sabemos que también lo podemos empezar con el signo de más o con el signo de menos. Muy bien, ok. Otros elementos importantes de la pantalla. Nuestras columnas. Se le conocen como columnas a cada una de las letras que se colocan en la hoja de cálculo. Están formadas las columnas por letras. Y por otra, nuestras filas, que están formadas por los números. Ahí están las filas. ¿Ok? Para seleccionar una columna bastará con dar en la letra. Para seleccionar una fila bastará con dar en el número. Si me coloco en la intercepción o en este caso en la orilla, en el límite de la columna, podría ser grande la columna, podría ser grande la fila. ¿Ok? Muy bien. Para teclear dentro de una hoja de cálculo, pues lo único que hago aquí es a lo mejor colocar un dato. No, hombre. ¿Si estamos claros o no? Bien. Y con eso entonces ya tenemos básicamente lo que son los conceptos generales. Algo muy importante, la hoja de cálculo es muy grande. Una hoja de cálculo, voy a presionar la tecla de control y la flecha hasta abajo, hacia abajo, y me voy a dar cuenta que una hoja de cálculo, una simple hoja, tiene 1.048.576 filas. Quiere decir que yo podría capturar hasta 1.488.576, disculpen, datos o información hacia abajo. Es grandísima la hoja de cálculo. Y en la parte derecha o en la parte de las columnas, pues llegaremos hasta la Z y volverá a comenzar el abecedario A, B, así nuevamente hasta llegar a la Z y luego comenzar en B, A, B, B, hasta que lleguemos, presionemos control más flecha hacia adelante, voy a llegar a la última celda, que es XFD. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo una cantidad de filas y columnas altas. Ok, basándonos en eso, me puedo perder dentro de las celdas. Por lo tanto, acá tengo un área que le voy a llamar cuadro de nombres, que también es muy importante reconocer. Este cuadro de nombres me va a permitir moverme directamente a celdas. Por ejemplo, voy a ir a la celda A 2500, voy a dar un enter y vean, directamente me lleva a esta celda. Y si quiero regresar a A1, ahí está. Entonces, este cuadro de nombres me va a permitir moverme directamente dentro de la hoja de cálculo. Muy bien. Básicamente son los conceptos más importantes que en este momento necesitamos trabajar. ¿Qué vamos a hacer de práctica el día de hoy? Vamos a generar un documento en el que mandemos los conceptos principales ¿cómo se llama? Los conceptos principales que vamos a pedir de Excel, que en este caso van a ser las partes de la pantalla. ¿Ok? Voy a generar un ejemplo más o menos. Tecla de Windows más tecla R y voy a abrir Word. Recuerden que para ejecutar Word es teclas de Windows R y luego colocamos WinWord. En un documento en blanco vamos a generar lo siguiente. Aquí vamos a colocar nuestra portada. No la voy a generar yo, debido a que ya deberemos de tener el concepto de cómo hacer una portada. Recuerden que una portada lleva nombre, el nombre de la escuela, el nombre del módulo, si estamos a lo mejor el nombre del estudiante, el nombre del profesor, su matrícula, ¿ok? Como conceptos generales y el número de la práctica, que en este caso es nuestra actividad número 1. Ok, ya colocando esos datos que les debemos dar una buena presentación, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En la parte inferior vamos a colocar los siguientes conceptos. Quiero
partes principales de la pantalla. La primera parte que quiero que coloquemos es, en este caso, ¿sí?, los elementos de la pantalla que acabamos de ver. Si se dan cuenta, hablábamos del primer elemento, que eran las fichas de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con las fichas de trabajo? Las vamos a traer de aquí, del mismo documento. Me voy a traer esta información. ¿Cómo las voy a traer? Dentro de todos nuestros programas, o dentro de todas nuestras computadoras, siempre tenemos una aplicación que se llama recortes. Herramienta de recortes. Con esta herramienta de recortes la voy a activar. Lo que se me va a mostrar es una herramienta como esta, que nos va a permitir traer elementos de las pantallas. Voy a activar ahora Excel. Y con la herramienta de recortes voy a dar clic en nuevo. Me va a poner transparente la información. Y voy a recortar el área de la que estoy hablando, que es en este caso esta. ¿Sí? Ya con esta área, no importa ahí cómo la tengo, voy a ir a Word y voy a presionar Control V y me va a colocar mi primer parte. Ahí están mis fichas de trabajo. Recuerden que vimos otra parte, como cuáles fueron. La otra parte que vimos fue la cinta de opciones. Recuerden que esta cinta de opciones es la que antes se le conocía como barra de herramientas, ya no se llama así. Aunque mucha gente le sigue llamando de esta manera. ¿Cómo voy a traerme ahora la cinta de opciones? Vuelvo a activar Excel, activo mi herramienta de recortes, doy clic en nuevo y ahora me voy a llevar esta herramienta de recortes. Aquí está. ¿Sí? ¿Ok? Y voy a regresar a Word y voy a pegar. Listo. De esta manera voy generando mi documento con las cuestiones que me pidan en la práctica dentro de la plataforma de trabajo. No va a ser solamente la ficha de trabajo ni la cinta de opciones. Hay que entrar a la plataforma y en la plataforma de trabajo, o en este caso como profesor, se les va a dar las indicaciones de qué elementos principales se van a colocar aquí. ¿Ok? Entonces, pues esa es nuestra primera actividad y se tendrá que entregar el día de hoy. Pues por mi parte es todo por esta actividad. Muchas gracias y cualquier duda pues estaré por medio de WhatsApp para atenderlos. Hasta luego.